Y el contacto a esta hora es con el senador de La Guajira, Alfredo de Luque. Con él queremos hablar sobre el anuncio recientemente hecho por Carbones de Cerrejón, donde dice que va a reducir su producción de carbón entre un 25 a un 50% por varias causas, entre ellas más de 333 bloqueos a la vía férrea y también los bajos precios internacionales del carbón. Senador, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Buenos días a todos los oyentes y a quienes te acompañan aquí hoy también. El Cerrejón es a La Guajira lo que la empresa Drummond es al departamento del Cesar. Por supuesto, un anuncio de una reducción tan significativa como un mínimo 25% y un techo del 50% va a afectar los ingresos de la nación porque se van a generar menos recursos, pero también los del departamento hermano de La Guajira que dependen gran parte de su producción del carbón. ¿Cómo analiza usted ese anuncio de Cerrejón? Bueno, es un tema lamentable. De verdad, en este gobierno se han dado, es como un caldo de cultivo de malas noticias para el departamento de La Guajira en vez de ser algo bueno, algo de verdad que haya ayudado al departamento al salir adelante. Y este es un golpe durísimo para las finanzas del departamento de La Guajira y además durísimo para el país, porque la gente no se imagina esto que va a decir Andrés. El gobierno nacional o las finanzas públicas nacionales reciben más plata por la operación del Cerrejón que el mismo departamento de La Guajira por regalías. Perdón, al impuesto a la renta que recibe, además de las regalías nacionales que se van para el centro, para Bogotá, son mucho mayores de lo que recibe el departamento de La Guajira. Pero esto no parece importarle al señor presidente nada. Ahora le vi que sacó un tuit diciendo que esto no es culpa de él, que esto es culpa simplemente de la baja de los precios internacionales, entonces que ellos van a mandar el capital donde les sea más rentable. Pero claro que lo mandan donde sea más rentable y más seguro de invertir. Es que no es solamente que haya una baja internacional de los precios del carbón por decisiones o por temas que son absolutamente, digamos, que están al margen de esta discusión, sino que es que si al Cerrejón no le dan garantías para operar y tiene tantos bloqueos en un año, y en lo que va corrido de este siguen los bloqueos y no hay un apoyo de verdad del gobierno nacional para que la fuerza pública actúe, pues estamos jodidos. Porque cada día que el Cerrejón no opera es un día de pérdidas de utilidades y de ingresos esa empresa. Y dirán algunos, no, pero es que eso es competencia del gobierno departamental y el gobierno, digamos, municipal. En parte tienen razón, pero lo que no saben es que desde el gobierno nacional hay una directriz a la fuerza pública de no dispersar a los manifestantes y simplemente darles toda la posibilidad para que realicen la protesta, así esta no sea una protesta legal, una protesta, digamos, adecuada, una protesta que sea acorde a las necesidades de la región, sino solamente para favorecer a algunos pocos. Eso no le importa. Entonces, por mucho que quiere el gobernador decirle al coronel de la policía que disperse los manifestantes y que deje que trabaje la empresa privada que produce tantos empleos en la región, pues eso no va a pasar. Pero al señor presidente también se le olvida algo. Y es que, claro, si tú tienes bloqueo, adicionalmente el precio del carbón baja, y además de eso sacas un decreto de conmoción interior bien cuestionable para el catatumbo, y ahí le metes unos impuestos adicionales a esta industria, pues la industria se va, es que los capitales se van donde renten más, y donde renten más y generen mayores utilidades no solamente para la empresa, sino también para que cree mejores condiciones a los empleados, como las condiciones buenas que crea el Cerrejón para los empleados, para sus empleados en La Guajira. Entonces esto es un caldo de cultivo que todos los días se va agrandando y agrandando para peor. Miren, el Cerrejón está anunciando que baja la producción. Tres de las cuatro grandes empresas que iban a establecer los parques de energía eólica en el departamento de La Guajira se fueron ya. Y ahora nombra a una directora del ANLA diciéndole vamos a arreglar la situación. ¿Ya qué vas a arreglar si ya se fueron? Sí, yo El tema, quisiera, el tema todos los días es, pero entonces las opciones, digamos, nosotros de diversificar nuestra economía en materia, digamos, de manera macro, se van debilitando no por el departamento, sino por decisiones del gobierno nacional que todos los días, vuelvo y repito, toma decisiones desacertadas y manda mensajes desacertados a la inversión privada en nuestro departamento y eso pues aquí no perjudica pues, a nosotros. Al final del camino, pues, ¿qué van a decir? Que La Guajira no salió adelante. ¿Pero por qué no salió adelante? Porque no hay condiciones. senador, el tema se agrava más por lo siguiente. Nosotros entrevistamos a un directivo del Cerrejón, a doctor Juan Carlos García,
quien es el gerente de asuntos sociales, y nos explicaba pues el tema muy complejo, coincide en gran parte con el análisis que usted acaba de hacer. Sin embargo, la preocupación subsiste en La Guajira porque él fue enfático en decir, nosotros no nos vamos a ir de La Guajira, tenemos nuestros contratos hasta el 2034 y simplemente nos estamos ajustando a un entorno desfavorable. Por eso estamos reduciendo nuestra producción anual. Pero hay un antecedente y es que en la sociedad matriz que controla hoy al Cerrejón es el Grupo Prodeco. Usted recordará que el Grupo Prodeco era el que estaba aquí en el departamento del Cesar, explotaba las minas de Calenturita y Las Aguas, y en las finales del gobierno Duque, por un fallo judicial que fue que le ordenaba cambiar el botadero del Palomo, que le costaba eso y le incrementaba sus costos de operación, la empresa prefirió devolver los títulos mineros y quedarse únicamente explotando adquirir la propiedad accionaria del Cerrejón. Entonces, con ese antecedente, pues, existe un riesgo real de que Cerrejón se vaya de La Guajira. Mi pregunta concreta es, si ese riesgo se llegase a materializar, que esperemos que no, ¿cómo quedaría impactada la economía de La Guajira? Pues grave, grave porque la mayoría de ingresos del departamento de La Guajira son derivados de las regalías que percibe por carbón y por gas. Y el carbón, pues en su gran mayoría, es el motor que impulsa el desarrollo del departamento de La Guajira. Mucha gente, Andrés, dice que el departamento de La Guajira, o piensa que no lo conocen, que el departamento de La Guajira está en nada por las noticias que oyen de la muerte de niños por desnutrición, de la falta de agua. Eso no se concentra en todo el departamento de La Guajira, eso se concentra en la parte norte, en Uribia, que es un desierto, que está sin vías de comunicación, habitado por indígenas guayú que viven de forma dispersa. En cualquier parte donde tú pongas ese escenario, va a ser un escenario, digamos, donde se van a presentar problemas que debe resolver el Estado. Pero el departamento de La Guajira empezó a tener otra cara. Míralo, tú conoces los municipios del sur del departamento de La Guajira y el departamento de La Guajira tiene otra cara por la inversión que se ha tenido en materia perdón, en todos los rincones a través de las regalías que percibe del Cerrejón. Máxime cuando, por ejemplo, se trata de un departamento que está en Ley 550, cuyos ingresos propios están destinados al pago de la deuda. La inversión se hace a través de regalías. Y cualquier bajón de regalías nos va a afectar a nosotros nuestro desarrollo de manera muy compleja y muy preocupante. Y no, en estos momentos, por ejemplo, no tendríamos un gobierno nacional con que nosotros poder, digamos, cubrir el hueco faltante que nos dejan las regalías del Cerrejón. Las grandes obras que necesitamos en el departamento no han sido ni siquiera discutidas por este gobierno, como la vía de la Alta Guajira, como la terminación de la represa del río Ranchería en nuestro territorio, en San Juan del Cesar, ni siquiera se han discutido y no hay solución para eso y no la va a haber, porque este gobierno no crea soluciones, sino problemas. Entonces ahora sale el presidente a decir que esto es culpa simplemente del menor precio del carbón, claro, pero si se presenta menor precio del carbón, condiciones desfavorables para operación y además lo grabo con impuestos, la gente dice, no hay condiciones, entonces bajo la producción y muy seguramente van a esperar que aquí haya un cambio de gobierno en el año 2026 para volver a hacer las inversiones y haya condiciones efectivas para la inversión pública. Sí, senador. Bueno, en primer lugar agradecerle el tiempo que ha tomado con nosotros. Tengo simplemente una pregunta final y es, este gobierno desde que inició, lo único que ha sido coherente es su política antiminera, una política que ha estigmatizado la explotación de hidrocarburos, el sector minero energético del país, que tanto, digamos, contribuye al Producto Interno Bruto, que tantas fuentes de ingresos le genera tanto a la nación como a los territorios, pero que ahora, digamos, en este último, el segundo periodo de este mandato del presidente Petro, lo que ha hecho es profundizar esa política, como hemos visto, con mayores gravámenes. Por fortuna, la Corte Constitucional dio un reversazo al tema de la no deducibilidad de las regalías y echó eso para atrás, que gravaba fuertemente la industria. Finalmente, mi pregunta es, usted desde el Congreso y como un congresista de la región Caribe, que departamentos que producen carbón, ¿qué mensaje le envía al gobierno frente a esta coyuntura de lo que está viviendo Carbones de Cerrejón, que podría ser emulado, por ejemplo, por su par en el Cesar como Drummond? Muy seguramente lo van a hacer, Andrés, porque las condiciones que está creándose en el país no son favorables para la explotación de carbón. Tú acabas de hacer una definición de coherencia con base en la política antiminera de este gobierno. Y eso es una realidad. Pero ellos no se fijan en cómo hacer una transición, no ayudan al departamento a hacer una transición efectiva. Mira, la transición hubiera sido por los parques eólicos y aquí no hay tampoco claridad. Pidieron una licencia tardía en la ANLA a los portugueses
para que se quedaran y los portugueses ya sabían cómo venía esa licencia, que las condiciones de la licencia son incumplibles, entonces por eso prefirieron irse, porque esa licencia no va a servir en esos términos para operar. Entonces, si nos quitan por aquí, dicen no le den a la minería, pero también a las energías limpias tampoco le crean condiciones, pues ¿dónde está el apoyo, por ejemplo, del Gobierno Nacional del Turismo de La Guajira? Un turismo que ya ha crecido de manera orgánica y que sí puede generar cierto bienestar, pero no el bienestar tampoco que nosotros necesitamos. Es una fuente adicional, pero necesitamos aún más. Y con este gobierno yo creo que es absolutamente imposible que pase. El daño que van a causar a La Guajira, este gobierno no tiene precedentes. Si el Cerrejón se llega o llegan a bajar esos niveles de ingresos para las arcas públicas nacionales y también departamentales. No tiene precedentes que yo haya visto en gobiernos anteriores. Nos criticamos a Juan Manuel Santos en el momento y no apoyamos su iniciativa de llevarse las regalías de los departamentos para el centro del país y nos alegramos cuando Duque nos devolvió, también apoyamos cuando Duque nos devolvió parte de ello, pero ahora que un gobierno, porque no es capaz de tener una conversación efectiva con las empresas y además de las malas condiciones de mercado que hay, no le ayuda a operar en buena forma para que no paren su producción y además de eso los grava con más impuestos, pues sencillamente se van. Y eso en perjuicio de qué va a ser del departamento de La Guajira. Pero Petro no entiende esto, Petro entiende de demagogia, de discursos baratos y de sencillamente la imposibilidad de gobernar un país como merecemos que nos gobierne. Senador, muchas gracias por estar aquí en Radio Guatapurí y le deseamos un buen resto de día. Muchas gracias, Andrés, y gracias a todos tus oyentes por escuchar.